Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer al director de la jornada, así como a todo el comité organizador por darme la oportunidad de participar con esta breve intervención y me gustaría resaltar la palabra breve porque, tal y como podéis comprobar, no me encuentro allí de forma presencial y eso unido al hecho de que esta breve intervención va a ser grabada, pues soy consciente de que se va a romper mucho el dinamismo e incluso la propia presentación perderá parte del atractivo que intentaría que fuese el máximo posible en el caso de poder estar allí de forma presencial, pero debido a mis compromisos aquí en la Universidad de Córdoba, me ha sido imposible no solamente estar allí, sino además estar online a la hora que se celebra ahora mismo este panel, puesto que estaré dando clase justo a esa hora. Y nada, como he dicho que va a ser breve, llevo ya una hora dando razones por las que no estoy, voy a empezar ya. Y bueno, mi breve intervención versa sobre prácticas inspiradoras para fomentar el interés en el caso que a mí me compete en el ámbito del derecho constitucional, puesto que yo soy profesora en la Universidad de Córdoba de esta materia de derecho constitucional. Bueno, realmente aquí lo que vengo a proponer son diferentes técnicas que a mí me han funcionado. Es verdad que ha habido otras que no me han funcionado, pero a esas no las voy a decir, aunque sí que daré algún consejo por si hay algún compañero que ahora mismo me pueda estar escuchando, por si le sirviera para sus clases o no, ¿vale? Al final, yo creo que precisamente este tipo de congreso de innovación docente, si nos sirve de algo, es para coger ideas de otros compañeros o que a lo mejor en un momento dado no habríamos pensado por nosotros mismos. Bueno, y si hay algún alumno también escuchándome, entiendo que a lo mejor habréis tenido alguna experiencia parecida con vuestros profesores, si no en Derecho Constitucional, en cualquier otra asignatura de vuestra carrera, y podéis ver vosotros mismos cómo hay algunas cosas que os llaman más la atención que otras, algunas técnicas. Lo mismo veis reflejado porque, bueno, al final el alumnado, ya sea en Córdoba o en Valencia, sois personas pues con la misma edad, tenéis más o menos los mismos intereses sociales, por lo tanto podemos, podemos trasladar la experiencia que yo he tenido aquí con mis alumnos de Córdoba, con seguramente lo que pensáis también vosotros como alumnado en la Universidad de Valencia. Bueno, em, como ya he adelantado, ahora mismo la generación que tenemos en nuestra aula, la llamada generación Z, que bueno, hay muchísimos estudios sociológicos en los que yo no me voy a detener ahora mismo, pero que hablan un poco las características, siempre esto de una forma muy generalizada, no todos los jóvenes son iguales, pero bueno, siempre que se generaliza en cuanto a la definición de la generación Z, sí que se tiene en cuenta, pues claro, son nativos digitales, sois nativos digitales, es decir, no habéis vivido la época analógica, habéis nacido prácticamente con un móvil en la mano o con medios digitales, con el internet de forma generalizada, con esa percepción del consumo de información de forma inmediata y además breve. Los alumnos que tenemos ahora mismo, la gente joven, yo diría incluso más allá de nuestros alumnos, yo diría hasta los 30 años aproximadamente, pues son una generación que ahora mismo la información que reciben, por supuesto, no está en la televisión, está, sí está, porque en algunos casos ni siquiera está, pero teniendo en cuenta que son universitarios, imagino que algún tipo de interés mayor en lo que es la información de la actualidad política y jurídica tendrán que el resto de jóvenes de su edad, pero si se acercan a esa información va a ser la mayoría de las veces a través de las redes sociales, teniendo en cuenta que las redes sociales al final no deja de ser un mercado en el que las propias marcas, las propias empresas, aunque tú vayas a consultar información, van a intentar en todo lo posible que tú permanezcas en una determinada página o te va a acabar recomendando un producto, etcétera, etcétera, para que no te vayas de allí. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que los jóvenes ahora mismo lo que les caracteriza es que si acceden a este tipo de información, tienen que hacer una información rápida. Por eso es verdad que en el ámbito periodístico se ha resentido mucho porque se busca titulares que capten la atención en vez de ser quizás titulares
bien elaborados, pero es la única forma de que a alguien le pueda llamar la atención un determinado titular y con eso clique y le lleve a leer la información de forma completa. Aquí, bueno, aquí ya podríamos hablar de todo el tema del clickbait, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final la característica básica que yo quiero que tengáis en cuenta es eso, nos encontramos en un alumnado acostumbrado a consumir información rápida y breve. De hecho, incluso ya nosotros, que somos otra generación, también muchas veces cuando estamos en internet, pues si vemos un texto muy amplio, nos decimos qué pereza leer dos párrafos. Madre mía. Pues sí, pues esto hay que tenerlo en cuenta, que nuestros alumnos, como vean muchísimo texto en una red social, directamente van a seguir con el scroll infinito y van a pasar a la siguiente noticia. ¿Vale? Entonces, todo lo que no sea atractivo y rápido e inmediato va a ser considerado por nuestros alumnos una pérdida de tiempo. Claro, ahora, si esto lo extrapolamos a nuestras clases, donde normalmente una clase suele durar una hora aproximadamente, ¿cómo hacemos para mantener la atención de nuestros estudiantes durante una hora completo? Es muy, muy complicado. Aquí yo siempre hablo de universidad sin universitarios porque es una expresión que yo utilizo sobre todo a raíz de la pandemia de la COVID. De hecho, la foto que ahora mismo estáis viendo es una clase real mía en el año 2021, cuando todavía estábamos con las medidas restrictivas por la pandemia, que de entre las normas que se hicieron, una muy absurda fue que tuvimos que ir el profesorado a dar clase a una clase vacía, pero bueno, me grababa una cámara y mis alumnos me veían online. Desde entonces ya ha habido un cambio bastante notable en cuanto al tema de impartir docencia, sobre todo a esa responsabilidad del alumnado de asistir a clase, ¿vale? Igual que a alumnos jóvenes ahora les cuesta mucho, como he dicho anteriormente, mantener la atención durante mucho tiempo, si no es algo muy atractivo, esa misma regla se puede aplicar para la propia asistencia al aula. Los alumnos, yo he notado mucho desde la pandemia, mm, que no le tienen tanto apego al hecho de ir a clase. Consideran que, bueno, hay determinadas asignaturas que sí tiene sentido ir a clase y otras que si realmente el profesor deja la punta en el aula virtual o en el PowerPoint, pues no es necesario ir a clase. Entonces, ellos mismos eligen qué clase es interesante asistir y cuál es una pérdida de tiempo. Quizás esta sería la frase que lo resume todo. Pérdida de tiempo. El alumnado ahora no quiere hacer algo que considere una pérdida de tiempo, ya sea asistir a una clase, como atender a una clase o a un temario si considera que no es atractivo. Bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros como profesores? Bueno, esto sería un cuestionario que de hecho pasé a mi alumno para un poco saber cuál era su percepción de por qué han dejado de asistir a clases, etcétera, etcétera. No me voy a detener porque si no, no me daría tiempo a decir lo que quiero decir. Como he dicho al principio, quiero que esto sea una intervención bastante breve, pero bueno, si lo estáis viendo, ahí tenemos algunas frases reales, de alumnado mío de primer curso de grado en Derecho, o aquí un alumno de tercer curso de doble grado en Derecho y GADE, que realmente vienen todos a decir lo mismo, que si un profesor lee un PowerPoint o no le aporta nada más que lo que viene en un manual, o que simplemente se le nota claramente desmotivado, pues el alumno va a decir que para eso no va a clase, ¿vale? Entonces, como digo, ¿qué podemos hacer, profesorado, ante este nuevo alumnado? En PowerPoint también puedo leerlo yo. Bueno, pues aquí yo sí que me he dado cuenta de que sin llegar a infantilizar a nuestro alumnado, porque no debemos olvidar que esto no es un colegio, ni siquiera es un instituto, es una universidad. Por lo tanto, somos profesores universitarios y no podemos infantilizar a nuestro alumnado, porque entonces estaríamos retrocediendo si en muchos casos consideramos que se ha bajado un poco el nivel, si encima nos ponemos a hacer juegos y cuestiones que no son propias de un ámbito universitario, pues entonces la calidad del sistema universitario decaería claramente. Bueno, pues sin perder de vista que la universidad no puede ser un colegio y que los profesores no podemos ser, no somos profesores de educación primaria, sí que podemos, y de hecho creo que debemos adaptarnos un poco a esta nueva generación. Y nos pese o no,
tenemos que intentar hacer más atractivo, en este caso que yo hablo, el derecho constitucional, sin llegar a infantilizarlo, ¿vale? ¿Cómo se puede conseguir eso? Bueno, Em, yo, como digo, voy a poner algún ejemplo. Por supuesto, visitas institucionales. Esto ha existido toda la vida. No estoy aquí descubriendo ninguna técnica de innovación docente nueva. Esto es algo nuevo. No es algo nuevo, perdón. Y que, bueno, en este caso ahí hay una foto real de hace unos años que me llevé a mi alumno al Congreso de los Diputados. Claro, yo enseño Derecho Constitucional y una de las cuestiones que enseño son los órganos y las instituciones de nuestro Estado y, como no, el Congreso, lo que serían las Cortes Generales, el Congreso y el Senado. Y, hombre, que los alumnos lo vean presencialmente, la Cámara de representación de nuestro país, pues yo creo que eso siempre, siempre es muy interesante para ellos y muy atractivo, ¿vale? Eso es una forma. Luego, aquí no se ve muy bien quizá, pero una forma también de hacerles a ellos partícipes y entrar un poco también en su forma de entender la comunicación, está claro que son consumidores como he dicho antes, por supuesto, de redes sociales, pero también de plataformas de streaming como Netflix, Prime, etcétera, etcétera, y ven muchísimas series, muchísimas películas. Bueno, pues podemos hacer que, como lo que veis aquí, una especie de glosario en el aula virtual de la asignatura, en la que ellos mismos, alguna serie, algún capítulo de alguna serie que hayan visto, alguna película, incluso un documental, que hayan visto que les recuerde algún tema relacionado con la asignatura. Bueno, pues aquí lo dicen, que por ejemplo, pues no sé, creo que aquí estamos hablando de los derechos sociales y bueno, ahora mismo es que no lo veo muy bien, pero vamos, ponen a lo mejor algún documental que han visto en una plataforma sobre el derecho a la vivienda y explican un poco por qué eso les recuerda a la asignatura. Y es como hacer recomendaciones, como una recomendación que le haría a un amigo tomando un café, pues lo mismo, pero vinculándola a la asignatura y haciéndola en un espacio como el aula virtual. Y luego, por supuesto, ellos, esto tampoco estoy descubriendo nada, que ellos sean los protagonistas de alguna clase y, claro, hablando de derecho constitucional, ¿de qué forma? Pues, por ejemplo, explicando sentencias. Las sentencias, la jurisprudencia, sabemos que es algo bastante tedioso y complejo de entender para alumnado, sobre todo de primero y de segundo, porque es un lenguaje técnico jurídico, pero claro, no se puede acabar la carrera de derecho sin haber leído sentencias y familiarizarse incluso con los diferentes puntos que tiene una sentencia. Y bueno, sabiendo cómo es en este caso un recurso de amparo, el fallo, así se analizan los diferentes derechos. Bueno, pues una técnica que yo suelo utilizar todos los años, sobre todo en la asignatura que trata los derechos fundamentales, es la de leer sentencias del Tribunal Constitucional que resuelven recursos de amparo o recursos de inconstitucionalidad. Y entonces, por grupo, dos o tres personas, a cada grupo le doy una sentencia y tienen que, por supuesto, relacionarla con la asignatura, hablar del derecho y explicarle al resto de los compañeros, pues, en detalle esa sentencia. Entonces, así obligo a que al menos cada alumno se trabaje bien una sentencia y luego, como el resto de alumnos están escuchando a sus compañeros, pues además de la sentencia que ellos se han preparado de forma en profundidad, también podrán conocer otras sentencias que les pongan sus compañeros. Y también es una forma, pues, como no, de, de valorar otros aspectos más complementarios, otras competencias complementarias, como es la propia de la oralidad y la exposición en público. Luego también, que esto no sé si descubro algo nuevo, a lo mejor para mis colegas constitucionalistas no, pero sí es verdad que yo estoy muy a favor de que, ya que los alumnos van a utilizar Internet y ahora con la inteligencia artificial y el ChatGPT ya a otro nivel, pues ya que los alumnos no podemos evitar que acudan a la red, pues que acudan a las fuentes oficiales de la red. De hecho, hay un canal en YouTube oficial que se llama Canal Parlamento del Congreso de los Diputados, que está muy bien. Y no solamente suben por ejemplo, la celebración de comisiones en directo o de plenos en directo, sino que también
tienen vídeos tutoriales sobre aspectos que vemos en clase, como por ejemplo procedimiento de investidura del presidente del gobierno. Hay un tutorial y luego hay vídeos de grabaciones reales de procedimiento de investidura o de cómo es ese sistema electoral. No sé, está bastante bien y yo incluso en mis clases, después de haber explicado uno de estos temas, pues siempre me gusta poner como punto y final de esa clase el pequeño tutorial que da el canal Parlamento, que es lo mismo que yo he explicado, pero de una forma muy reducida de 3 4 minutos. Y le digo al alumno que si tienen alguna duda, por supuesto me pueden preguntar a mí, pero en el momento que estén estudiando, pues no sé, si a lo mejor están estudiando un domingo a las 3 de la mañana, que no le puedo yo contestar directamente, pues en vez de buscar en YouTube a alguien que no sabemos qué formación tiene haciendo un tutorial de cómo hacer el procedimiento de investidura, que sepan que el canal Parlamento, el Congreso de Diputados, tiene tutoriales y tiene guías muy buenas. Em, Siguiendo con otros ejemplos que a mí me han ido bien. Bueno, esto es una actividad que enmarcada dentro de un proyecto de innovación docente que se llamaba el Tribunal Constitucional en el aula, que prácticamente ya lo he explicado, es ese trabajo en grupo en el que a cada grupo se le asigna una sentencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, Mm, bueno, claro, debilidades que he detectado en ese trabajo, por supuesto que las he detectado. Lo de siempre, siempre que se manda un trabajo en grupo, una de las grandes debilidades que he detectado es que no es un trabajo en grupo real, sino que cuando mando un trabajo en grupo, a lo mejor de 3 personas, dicen entre ellos, yo hago esta parte, yo esta, yo esta. Bueno, eso entonces no es un trabajo en grupo. Eso es una división de un trabajo, por lo tanto se vuelve también un trabajo individual de 3. Entonces, aquí sí es verdad que yo, teniendo en cuenta esta experiencia, sí que le digo al alumno que en cualquier momento a cualquiera de los 3 componentes le puedo hacer una pregunta y todos tienen que saber responder, no cada uno su parte, porque entonces no es un trabajo en grupo. Y bueno, también ocurre, como en todos los trabajos en grupo, que siempre hay alguien que lleva la voz cantante. Y bueno, y luego otra cosa, otra debilidad que he detectado es que, esto me molesta además muchísimo, que cuando los alumnos están exponiendo, sus compañeros dicen, ah, como yo no expongo, me voy, ese día falto a clase. Yo no paso nunca lista, pero concretamente los días que exponen los compañeros sí paso lista porque me parece una falta de respeto que no asistan a las exposiciones de sus compañeros. Em, vale, esta quizá junto con ahora la última que voy a explicar es una de las actividades de las que más orgullosa me siento por los resultados obtenidos. Todo lo que pongo son fotos reales. Esta actividad también se enmarcó dentro de un proyecto de innovación docente que se llamaba Proyecto Educa, ¿vale? Educando en valores, ay, ahora no me acuerdo, porque hace años, educando en valores constitucionales en colegios andaluces, creo que era, sí. Esto, este proyecto, lo que consistió fue a mi alumno de primero, que es donde solemos dar derecho constitucional, a mi alumno de primero le dijimos que podía, de forma voluntaria, participar yendo a las clases de institutos o colegios el día de la Constitución a dar una charla explicando un poco, pues eso, en qué consiste la Constitución española, un poco el proceso de transición española, etcétera, etcétera. No sé si alguna vez, o supongo que lo sabréis, que todos los colegios, los institutos, normalmente para cuando se va acercando el día de la Constitución, el 6 de diciembre, organizan algún tipo de actividad relacionada con este acontecimiento. En muchas de estas ocasiones, lo que hacen los propios institutos y colegios es que se ponen en contacto con la universidad para que algún profesor de Derecho Constitucional vaya y le explique a los alumnos pues, un poco qué es la Constitución, por qué es importante, claro, adaptándolo a su nivel, que podemos encontrarnos desde segundo bachillerato hasta segundo de la ESO. Claro, yo es verdad que he participado en alguna de estas charlas y en una de ellas pensé, ¿por qué no lo hacen nuestros alumnos de primero? Porque al final son los que están más cerca de esa etapa. A lo mejor estuvieron el año pasado en ese instituto. Y es una forma de prepararse un tema, además de algo que ya están viendo, porque en el primer cuatrimestre ya se ve un poco el proceso de elaboración de nuestra Constitución y que se lo explique a gente que más o menos tendrán un lenguaje parecido al suyo.
Bueno, pues fue todo un éxito esta experiencia. Si os fijáis, estos son fotos reales, por supuesto están hechas de espalda porque eran menores de edad los alumnos, no se pueden ver las caras, pero las que están exponiendo son alumnas de primero de Derecho. Y además le hace mucha ilusión en el caso de que vuelvan a su instituto en el que estuvieron hace unos meses. Mm, ya digo, fue todo un éxito. Aquí tenéis algún ejemplo de las presentaciones que se prepararon, porque ellos mismos sentían una gran responsabilidad diciendo, ostras, que tengo que explicar un tema a alumnos y la verdad que me resultó bastante interesante y hicieron bastante bien los temas que prepararon para el alumnado. Por supuesto, yo como profesora revisaba todos los materiales, ensayaban conmigo esa presentación y fue todo un éxito hasta tal punto que incluso, bueno, aquí tenemos algunas opiniones de alumnos que participaron en este proceso, pero salimos hasta en los medios de comunicación más importantes de mi ciudad. Le hicieron una entrevista a un grupo de alumnos que fueron a estos colegios y luego también a los profesores encargados de esta iniciativa. Y la más reciente ha sido hace escasamente un mes, que por extraño que parezca, en los 7 años que llevo dando clases, nunca se me había ocurrido algo tan simple como, bueno, si yo estoy explicando el sistema electoral en clase, de cómo es el procedimiento electoral, ¿por qué no hago una simulación electoral en clase? Claro, y esto de verdad que lo hice prácticamente a la misma vez que lo pensaba y yo dije, madre mía, no sé cómo va a salir esto y finalmente salió bien. Como veis ahí, lo que hice fue preparar desde las papeletas, tanto del Congreso como del Senado. Por lo tanto, para preparar esas papeletas, que al final los integrantes de los partidos políticos eran mis propios alumnos, ellos tenían que hacer como una fase inicial que era crear partidos políticos. Entonces ahí ya estábamos repasando lo que es la ley de partidos políticos. Ellos crearon sus propios partidos políticos de 5 o 6 personas, no más. Le pusieron un nombre al partido político, un logo, porque también habíamos visto las características que se tienen que dar en cuanto a nombres, logos, etcétera. Y durante una semana hicimos una campaña electoral. Bueno, hicieron ellos. Yo simplemente me limité a abrir un foro en el aula virtual donde subí cada uno de los programas electorales que cada partido había elaborado. Programas electorales, evidentemente, algo muy sencillo. Le dije que dijesen 5 o 6 promesas cada partido y que elaborasen unas listas tanto para el Congreso como para el Senado. Y ahí también pues, pudieron ver qué significaba estar el número 1 en la lista o el número 5, qué significaba estar de suplente, etcétera, etcétera. Y durante esa semana de la campaña electoral, pues ellos mismos en el foro que he creado para esa semana, pues estuvieron proponiendo cosas, le hacían preguntas, los de la oposición un poco pues le hacían oposición, intentaba menospreciar el programa del adversario político, siempre en un tono, bueno, pues siempre en un tono que fuese adecuado, para eso también estaba yo. Y dejamos un día de jornada de reflexión y el día de las elecciones yo me llevé esas urnas, las pedí en mi facultad, son las típicas urnas que tienen todas las facultades cuando se celebran procesos electorales. Y puse en una que era para el Congreso y otra para el Senado. La del Senado la puse con un papel salmón. Y entonces todos los alumnos, bueno, elegimos también a los miembros de la mesa electoral, el presidente, la vocal, etcétera. Eh, y luego pues tenían que votar tanto para el Congreso como para el Senado. Había papeletas del Congreso y del Senado. Ahí pudieron también ver lo que significa un sistema de lista abierta con respecto a un sistema de lista cerrada. Y bueno, y fueron uno por uno votando. De hecho, a algunos se le olvidó el DNI. Bueno, al final pues se dieron circunstancias que se pueden dar en la vida real en un proceso electoral. Y creo que fue bastante entretenido. Y además, entre todos, luego pues sacamos todos los resultados de la urna y en la misma pizarra pues fuimos diciendo en voz alta los resultados y calculamos al final cuántos escaños corresponderían en una provincia que habíamos creado nosotros, ¿vale? Donde se iban a elegir, en este caso, creo que eran 6 diputados, ¿vale? Y hicimos nuestro sistema DONT,
la contabilización para ver cuáles eran los escaños que le correspondían a cada partido. Y bueno, creo que, vamos, de hecho, esto lo he hecho este año y para el año que viene voy a volver a hacerlo porque ha sido todo un éxito e incluso lo puse por LinkedIn, esta noticia, y ha sido la noticia que ha tenido mayor impacto en mi LinkedIn. Y bueno, yo creo que por circunstancias de la vida, como se me ocurrió prácticamente al momento, un día que estaba dando una clase, no la he integrado dentro de un proyecto de innovación docente, pero es probable que el año que viene pida un proyecto de innovación docente que se base en poner en práctica con más detenimiento, involucrando también a otros compañeros míos em, en esta simulación electoral. Y bueno, eso ha sido todo. Creo que al final no he sido tan breve como esperaba. Espero que al menos haya resultado interesante la charla. Así que muchísimas gracias.